¿Qué ole? ¿Cómo van con sus cosas? Los saludo desde esta, que es la cosa que nos lleva a otra. Y hoy voy a abrir con dos preguntas. ¿Cuántas cosas han hecho por su propia iniciativa? ¿Y cuántas cosas han hecho por influencia de un externo? Esas dos preguntas me vinieron al final del episodio anterior, donde hablé acerca del aprovechamiento de las oportunidades, lo cual me trajo a continuar con ese tema, pero ahora enfocado a las acciones. Decía yo, o habría con estas dos preguntas, pues creo que en ocasiones no tenemos bien identificado cuándo procedemos, ¿sí?, por nuestra propia iniciativa, y cuándo procedemos a través de la indicación de alguien más o de algo. Y es que al final, cuando se nos presenta una oportunidad, en ocasiones no tenemos registrado todos los elementos o todas las actividades que podemos desarrollar para aprovechar una oportunidad. Esa reflexión creo que es importante porque quizá les ha sucedido como a mí. Una oportunidad se presenta y de alguna manera a veces las dejamos pasar porque pensamos que no tenemos todos los elementos o que no es suficiente el conocimiento que abarcamos, ¿no?, para aprovechar y sacarle ese rendimiento a una oportunidad. El punto es que hay que ejercitar nuestra iniciativa, ¿sí? Y ejercitando nuestra iniciativa también podemos identificar si nos es cómodo proceder por nuestra propia iniciativa, o a lo mejor nos es más cómodo proceder por medio de indicaciones, ¿sí? No me voy a atorar ahorita en el tema de que si es bueno o malo, quién debería, quién no debería, ¿no? Pienso que todos pasamos por diferentes facetas, en las cuales algunas ocasiones nos va a servir ser guiados, y otras donde nosotros vamos a poder tener esa iniciativa y esa libertad de acción para hacer y proponer, ¿sí? Habrá personas que puedan durar N cantidad de tiempo siguiendo indicaciones, y habrá otras que se sientan suficientes para atravesar el resto de sus días mediante sus propias iniciativas, ¿no? Y aquí podemos dividir los grupos. Por un lado, a lo mejor los emprendedores, y por otro lado, los empleados, ¿no? Las personas que generan negocio y las personas que trabajan en el negocio, ¿sí? Vamos, forma parte de una mecánica social que de alguna manera estamos aquí inmersos, ¿no?, y hace que las cosas funcionen. Llegará el turno o el momento de algún cambio en esa mecánica, donde a lo mejor cambie o se corrija o se destinen nuevos recursos para nuevas alternativas, nuevos procesos de generar, ¿no? Pero mientras hoy, así funcionan las cosas. Ahora bien, ¿por qué nos sirve identificar esta parte de crear acción, ¿no?, a través de alguna influencia o de nuestra propia iniciativa? Como ya lo dije, sirve para identificar dónde nos vamos a sentir más cómodos, pero sobre todo sirve para identificar nuestra habilidad creativa, nuestra habilidad de creación, ¿sí? Muchas veces
la inercia o el dogma de nuestra educación, nos quedamos con lo que nos enseñan en una escuela, en un aula, o nos quedamos con la indicación y observación, ¿so? O algún juicio de alguien más con mayor autoridad, ¿sí? Puede ser un maestro, puede ser un padre, madre, ¿no? Etcétera. Vamos, nos dejamos llevar por la autoridad, porque de eso se trata la autoridad. La autoridad se supone que tiene una visión más amplia y nos puede dar cierta orientación, ¿sí? Habrá ocasiones donde a lo mejor la doctrina se excedió un poco y en vez de ser una orientación, se volvió instructiva, de obediencia, ¿sí? Pero para eso sirven estos ejercicios, para de alguna manera desprogramar algo que sabemos que puede mejorar. Volviendo al punto de abrazar nuestra capacidad creativa, tenemos que reconocerla, y para reconocerla tenemos que saber cómo somos más aptos, ¿sí? Si somos una persona que realmente necesitamos indicaciones, no solamente de leer, sino que de alguien que nos explique o nos instruya, pues nos vamos a acercar a alguien que nos explique y nos instruya, ¿sí? Va a ser difícil, quizá las primeras ocasiones, en entender o intentar comprender algo que está establecido sin que alguien lo explique, ¿sí? Por ejemplo, leer un manual, una guía, por sí solo, a veces se nos dificulta. Un libro, vamos, sin un maestro que nos diga o nos dé el objetivo para entender ese libro, esa guía, esa cosa, esa instrucción, va a ser difícil que la podamos experimentar y hacer nuestra en nuestro aprendizaje, ¿sí? Por el otro lado, si nuestra habilidad es más autodidacta, quizá proactiva, va a ser de fácil entendimiento que tomemos un manual y hagamos experimentos, o busquemos experiencias, testimonios de alguien más que ya le hayan funcionado, los experimentamos de manera mental y probablemente después de manera personal, ¿no? Para constatar que efectivamente eso sirve, ¿sí? En cualquiera de los casos, creo que está bien, sobre todo para identificar, reitero, cuál es nuestra mejor capacidad creativa. ¿Cómo puedo saber si me es más fácil identificar que yo he hecho cosas por influencia que por mi propia iniciativa? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque quizá, ahorita que lo estoy pensando, se pueda dificultar saber, ¿no? ¿Cuándo hice yo algo por alguna iniciativa o cuándo hice algo por la instrucción de alguien más? Vamos a suponer un ejemplo por influencia. Yo en este punto te digo, agarra una hoja de papel y dibuja un evento, el que tú quieras, algo que te guste, y ya. Prácticamente lo único que hice fue darte la indicación de que hagas un dibujo, ¿sí? ¿Qué hice yo en este ejemplo? Lo que estoy haciendo es personificar una instrucción para que tú dibujes. Supongamos que has hecho N trazo, N garabato, ¿sí? Entonces, el momento en el que tú actuaste, en el momento en el que tú tomaste el lápiz y la hoja, obedeciste una indicación, ¿sí? La decidiste experimentar. Pero en este caso yo fui la persona que transmitió la indicación, entonces influí, ¿sí? En este caso de manera directa. Ahora bien, ¿cómo sería hacer algo por nuestra propia iniciativa? Imagina que en unos días vuelves a ver tu dibujo y a lo mejor
no te quedaste satisfecho con la manera en que representaste lo que hayas intentado hacer en ese ejemplo, en el dibujo. ¿Qué sucede? Que probablemente te quedas con esa insatisfacción y decides explorar, tomar un curso de dibujo. ¿Por qué? Porque la técnica no te dejó satisfecho, tu técnica actual. Entonces, buscas una nueva capacitación para desatar esa habilidad de dibujar, ¿sí? Y la quieres mejorar. ¿Qué sucede? Yo ya no di una influencia directa, ¿sí? Probablemente es indirecta, pero más bien fue iniciativa tuya, porque la insatisfacción se generó a partir de que tú apreciaste que no te gustó tu dibujo. Y lo mismo ocurre con cualquier actividad de mejora alrededor de nuestra vida. Si tú ves o notas que en tu entorno hay algo que no te convenció o que no te convence y lo intentas mejorar, estás aplicando tu iniciativa a una acción, estás creando a partir de la nada, a partir de tu observación. A ese es el punto al que quiero llegar en la plática del día de hoy, en el que hay cosas que pueden estar en cierto orden que no te agrade, y por tu apreciación, por tu experiencia, tú decides que es momento de actuar, de hacer algo al respecto para mejorar eso que a lo mejor no te agrada, ¿sí? Entonces, la iniciativa habitualmente se detona a través de una insatisfacción, a través de algo que no te convence, que no te incluso hasta que no nos conviene, ¿sí? Aplicamos la iniciativa cuando no nos gusta un alimento, cuando no nos gusta algo que compramos o algo que nos regalaron incluso. Vamos, cuando hay algo por mejorar en el trabajo, ¿sí? Cuando hay un desperfecto, una descompostura, se aplica la iniciativa, se genera la acción a partir de un evento. En este caso, una insatisfacción. O algo que no llega a ese punto de dejarnos con un buen sabor de experiencia. Pero sí había un porcentaje alto de... Entonces, dicho esto, quiero que reflexiones otra vez en las dos preguntas que hice al inicio. ¿Cuántas cosas en tu vida has hecho por iniciativa propia? ¿Y cuántas por influencia, ya sea directa de alguien o indirecta, a modo de cuchicheo, de una instrucción, de una influencia tramposa, ¿no? Porque sucede que a veces no nos rodeamos de personas directas. Hay personas que van a intentar que tú seas el artífice de alguna actividad, ¿sí? Entonces, ¿cómo influye el acto de crear para aprovechar una oportunidad? Ya para concluir. Decía que hay ocasiones donde las oportunidades se nos presentan y existe un temor a la insuficiencia. Y me enfoco en eso porque es algo que yo he experimentado y en su momento he intentado trascender, ¿no? Vamos, pasar esa barrera mental del no puedo. Hay ocasiones donde las oportunidades requieren elementos físicos, recursos, energía, personas, habilidades, vamos, cosas para nosotros aprovechar una oportunidad.
¿sí? Podría poner, por ejemplo, que quieres poner un negocio, pero no tienes el local, ¿no? O no tienes inclusive no tienes ni siquiera el producto, pero tú tienes una idea genial y tú quieres llevar a cabo esa idea, pero no sabes por dónde empezar, ¿sí? Entonces, parte del aprovechamiento de las oportunidades es identificar qué tenemos, con qué contamos, no qué nos falta, qué tenemos, y de eso que tenemos partir en qué podemos hacer con eso que tenemos. Pienso que las oportunidades que en lo personal yo he dejado ir han sido por desconocimiento. No sé si a ti te ocurra lo mismo o te haya ocurrido igual, pero en mí te puedo confirmar que muchas fueron por desconocimiento, por miedo al no saber cómo podría yo resolver un problema cuando se me presente. Identificar lo que se tiene, creo que es una herramienta muy poderosa. E identificar con qué se cuenta te lo da esa habilidad de saber si eres más inductivo, ¿no? O más deductivo. Si tú sabes que no cuentas con las cosas para aprovechar una oportunidad, quizá te sirva o te ayude conocerte y saberte poseedor de una habilidad como es el diálogo, la palabra, ¿sí? Porque habrá ocasiones donde las oportunidades solo requieran que tengas un acuerdo con alguien más que cuente con los elementos que te hacen falta para aprovechar esa oportunidad. Vuelvo al ejemplo del negocio. Tú quieres echar a andar un negocio, vamos a suponer que es un negocio de venta en línea, ¿sí? Y tú puedes vender suéteres, ¿no? Para mascota. No tienes más que la mano de obra porque tú eres la persona que se encarga de ello, pero no tienes o un portal, no tienes una red de amigos, no tienes a quién hacérsela llegar, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede? Pues buscas el apoyo, al menos instructivo, de alguien que haya vendido algo en línea alguna vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu idea de negocio es vender en línea. Entonces vas y buscas a alguien que ya esté vendiendo en línea. Oye, ¿cómo le hiciste? ¿Sí? No, pues te va a decir su fórmula. Te va a decir que contrató, te va a decir cómo le hizo, etcétera, ¿no? Y a lo mejor tú entablas una negociación donde le dices, oye, yo vendo suétercitos para perro. ¿Podrías vender mis suétercitos en tu portal? No, pues que sí, ¿sí? Y ya. Es un comienzo, ¿sí? A lo que voy es que la oportunidad se presenta, pero muchas veces por el no saber por dónde llegar, ¿sí? El no saber cómo proceder, nos detiene, ¿sí? Y ese no saber cómo proceder viene desde atrás, desde identificar cómo es que a nosotros nos gusta movernos, ¿sí? Te puedo confirmar también que para llegar a estas conclusiones, digo, me hubiera encantado obtener este conocimiento a mis 20s. Pero, pues no, o sea, fue a lo largo de mis 30s cuando ya comencé a experimentar con otro tipo de ideas para poder echar a andar proyectos personales y ayudar a gente a echar a andar sus propios proyectos. Te podría decir que la mayor parte de mi trabajo durante el año es más de asesor que de constructor de páginas o de sistemas o de desarrollos. Entonces, pienso que identificando y abrazando tu poder creativo, puedes más bien aprovechar las oportunidades que se te presenten. Entonces, cierro con que te hagas la misma pregunta, es si eres una persona más autodidacta o eres una persona más de instrucción. ¿Cuántas cosas has hecho por instrucción? ¿Cuántas por iniciativa propia?
Ahora, ya que tienes identificado eso, ¿cuántas cosas exitosas has realizado por la indicación de alguien más? ¿Y cuántas cosas exitosas has realizado por tu propia iniciativa? En ese tabulador, en esos números te puedes dar cuenta o te vas a dar cuenta que la mayoría de los éxitos que has obtenido han sido por tu propia iniciativa. Y si no has tenido éxitos, quiere decir que no has tenido oportunidad de explorar tu propia iniciativa. Pero bueno, con esto concluiría el episodio de hoy, que es la continuación del episodio pasado acerca de la oportunidad. Espero que la información te ayude a completar tu cuadro, te haya gustado y nos vemos pronto.